Estamos ahora con Sigrid Bazán, es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Sigrid, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Monseñor Cipriani pidió disculpas, pero tuviste una respuesta muy fuerte, muy dura, diciendo que ya era muy tarde, incluso lo acusaste de hipócrita. ¿No? Sí, bueno, gracias por el espacio para empezar. En realidad nosotros hay que tener un poco de cuidado al leer los medios. Sí hemos dicho abiertamente, no solamente que nos parecen unas disculpas poco sinceras, sobre todo cuando se mantiene en pie la propuesta que inició todo ese conflicto en materia de los estatutos, sino que también creemos que ahora el diálogo ha entrado a la instancia con el Vaticano. Es por eso que nosotros, desde comienzos de año, cuando tuvimos la visita del, valga la redundancia, el visitador, Peter Erdó, en la universidad, mandamos una carta, los representantes estudiantiles mandaron una carta para tener una reunión con él, la cual no respondió. Nosotros también la semana pasada hemos ido a la Nunciatura Apostólica a presentar una carta también al Papa, al Vaticano, y tampoco ni siquiera se nos abrió la puerta. Entonces sí hemos buscado otras formas de diálogo. En realidad con el cardenal hemos tratado de dialogar desde el 99, cuando él asume su cargo de cardenal, y lamentablemente todo ha devenido a este conflicto que continúa incluso y que él mantiene, ¿no? Ahora la conferencia episcopal peruana en 2 ocasiones, no solamente el arzobispado, ¿no?, sino todos los obispos del Perú, se han pronunciado en el sentido de que la adecuación de los estatutos de la Católica a la Ex Corde Ecclesiae no afecta a la ley, no es contraria a la ley peruana, y que perfectamente se pueden adaptar respetando la autonomía y todo lo demás. ¿Por qué hay la idea de que efectivamente esto afectaría la autonomía de la universidad? Mira, ahí hay una frase engañosa, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con que la adecuación de los estatutos al Ex Corde Ecclesiae no va en contra de la ley. Sin embargo, ¿hablamos de una adecuación o hablamos de reformas que presentó el señor Cipriani que no se desprenden necesariamente de esa Constitución Apostólica? Yo tengo aquí la Constitución, la he traído impresa, en realidad completa, y te puedo claramente leer todas las partes en las que, por ejemplo, se habla de lo que una universidad católica necesita. Y si bien está escrito en términos algunos generales, sí se habla, por ejemplo, que una obligación es que las universidades tengan una facultad o al menos una cátedra de teología. La Católica del Perú tiene una facultad de teología y tiene cursos obligatorios. Pero cuando se habla, por ejemplo, del tema de la educación católica en las universidades católicas del mundo, se habla claramente que existe una completa autonomía y que se rige bajo las leyes. Se habla de un diálogo entre la fe y la razón, que no tiene necesariamente que ser impuesta por ninguna de las dos partes. Entonces, aquí en ningún momento la Ex Corde Ecclesiae dice que el señor cardenal deba elegir a nuestro rector, ni que el señor cardenal elige qué profesores tienen ciertas características que él también decidiría y cuáles no. Entonces, el problema acá no es la adecuación de los estatutos. Se hizo una adecuación en los estatutos. Esta Constitución sale en el 92. En el 92, el entonces arzobispo Vargas Alzamora crea una comisión para la adecuación y hasta ahora se mantienen nuestros estatutos. Y el arzobispo tiene a 5 obispos que lo representan que no asisten nunca y no dialogan por esa vía. Ahora, según el arzobispado, el propio cardenal Augusto Vargas Alzamora envió una carta solicitando esa adecuación. Bueno, la propia Santa Sede después ha confirmado la necesidad de esa adecuación, en el sentido de que es la Asamblea de todos modos la que elige una terna, y lo que haría el canciller, el gran canciller, que era como era antes de Velasco Alvarado, ¿no? Antes de Velasco Alvarado en realidad ni siquiera había una terna, era directamente el arzobispo de Lima, creo que es el que escogía al rector. Ahora, después ha venido el tema de la Asamblea. Pero sería la Asamblea la que propone la terna. Sí, el problema acá es que la terna la propondría la Asamblea y Monseñor Cipriani tendría que escoger si es que a alguien le agrada esa terna. Si no, se propondría otra terna. Y otra terna, y otra terna, y así en verdad nos quedaríamos hasta que el que sea electo sea... Eterna. No sería una terna, dependería sino una del cardenal. Pero... Y ahí el problema en realidad que no se menciona también es que nuestro rector siempre, cualquiera que sea, se ratifica en el Vaticano, siempre, toda la historia de la Católica. Antes del cardenal Cipriani, nuestro rector era ratificado por el Vaticano. Es a partir que el señor Cipriani, como cardenal, comienza a ejercer su cargo, que ya ningún rector se comienza a ratificar.
Entonces es ahí donde entra el problema, ¿no? El tema del rector. Pero nosotros siempre... No, el asunto es el tema de la terna, esa es la adecuación que se está pidiendo. Claro, pero nosotros también cuestionamos esa adecuación cuando en realidad hay 5 obispos, que incluso podrían ascender en número o bueno, tener... pero digamos, la Universidad Católica pertenece, digamos, aquí, como decía el editorial del Comercio el día de ayer, hay un asunto que hay que discutir, que es el derecho que tiene la Iglesia a definir algunos temas. La Universidad Católica pertenece a la Iglesia. Ya, ese es otro problema también que se ha confundido. El tema de los bienes de la Católica y su pertenencia es un tema en realidad que se está discutiendo en el ámbito civil. Hay actualmente 4 juicios que están interpretando los testamentos de Ribagüero para ver si efectivamente los bienes van a ser... Pero ese es el testamento de Ribagüero, eso es otro tema. Sí, pero compete a los bienes. El tema de los bienes y de quiénes son se ve ahí. Los bienes vinculados a Ribagüero, pero digamos, la pertenencia es quién fundó la Iglesia, de quién es la Iglesia, y eso está claramente establecido en todos los estatutos de fundación de la universidad. ¿Quién fundó, perdón, la universidad, no la Iglesia? Y no fue la Iglesia la que fundó la Católica. Bueno, sí, claro que sí. Fue la Congregación Sagrados Corazones que pertenece a la Iglesia. Claro, no fue la congregación. Recordemos que fue el sacerdote Jorge Dintilac y fueron 5 laicos más que inscribieron los bienes a nombre de una asociación civil apenas se creó la figura en el Código Civil del 36. Pero fíjate, lo que ellos publican, lo que publica el arzobispado, recuerda los artículos del estatuto mismo de fundación, que son muy claros al respecto, y luego el estatuto del año 56, que es registros públicos, donde dice que la Universidad Católica del Perú se rige por los presentes estatutos en entera conformidad con las leyes de la Iglesia, y las del Estado peruano, con absoluto acatamiento de las resoluciones de la Santa Sede, de la cual depende. O sea que es clarísimo, digamos, ¿no? Ahora, decir, de la dependencia, digamos, la Universidad Católica, según esto, pertenece claramente a la Iglesia Católica. Sí, para responderte a ese punto, la Universidad Católica tiene un vínculo con la Iglesia, como mencionas, pero ha citado el estatuto de la Universidad del 56. Claro. Y ahora la Universidad tiene otro estatuto. O sea, es como si yo agarrara y citara la Constitución de hace yo no puedo cambiar de años. propietario porque cambio de estatuto. Pero en el estatuto no se puede establecer una condición de propiedad. Eso lo establece la ley. ¿La ley cómo va a establecer la propiedad? No. La ley rige la propiedad, pero la propiedad de una institución no la establece la ley. Eso la establece la propia institución, los estatutos de formación, la declaración de formación, ¿no? Claro, tú lo has dicho, y ahora los estatutos, y en realidad creo que no tampoco se contradice con lo que acabas de leer, en realidad siempre se decide en la asamblea universitaria donde hay representación del obispo y donde la Iglesia está presente. Definitivamente está presente, ¿no? Y tampoco se recuerda o se malinterpreta el artículo del concordato donde dice, ¿no? Y acá te cito, la Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de conformidad con la legislación nacional en la educación particular. El resto es de la educación pública. Y ahí mismo dice que, claro, la Iglesia podría fundar y podría ser dueña de instituciones educativas, cosa que no lo es de la Católica, pero que incluso fuese el caso, se rigen y tienen que ser conformes con la legislación nacional, que acá está la ley universitaria, acá está la Constitución, te dicen claramente cada universidad es autónoma en su régimen normativo y se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución. Claro, pero hay un artículo, sin embargo... Y acá mismo dice, la ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. Para eso el arzobispado también tiene una respuesta, dice que por eso es que los arzobispos, todos, la conferencia episcopal, opinan de esa misma manera, que esta ley universitaria dispone que las universidades tienen los mismos derechos y obligaciones con las particularidades establecidas por la ley y las propias de su condición jurídica. Según ellos, eso es lo que abre la puerta a una particularidad para la Universidad Católica. Pero en fin, es una discusión complicada. El asunto es, la Católica arriesga mucho separándose de la Iglesia Católica, ¿o no? ¿Ustedes creen que debe separarse de una vez por todas? Mira, yo creo que en realidad sobre las consecuencias se habla mucho, pero hay pocas certezas. Se ha hablado de la posibilidad de una pérdida o cambio del nombre. Eso no necesariamente se desprende de lo que se decida ahora. Si bien nosotros estamos como Federación de Estudiantes, en realidad yo no vengo a nombre personal, siempre representando a la mesa directiva,
Nosotros creemos que hay la posibilidad de perder el título de pontificia. Sabemos también que el tema del nombre está inscrito en registros públicos como pontificia incluso y como católica también. Obviamente la pérdida del título implicaría que habría probablemente que hacer una modificación. El nombre no creo se deba quedar en pontificia universidad si al fin y al cabo en la práctica ya no es o ya no guarda esa relación de pontificia. Pero el tema de católica, yo creo, podría seguir un proceso de discusión más amplio en la Asamblea, donde ojalá de repente algún día los obispos designados por el cardenal asistan, ¿no? En ese sentido, la consecuencia no creo que sea tan grave, al menos no la inmediata, que es la pérdida del título. Hemos visto... Pero digamos, sí, la pérdida de la naturaleza, de la vinculación con la Santa Sede, la naturaleza católica, digamos, del nombre católica, puede hacer que el arzobispado, la Santa Sede, en fin, ejerzan un juicio de restitución de bienes, es decir, esta es una entidad que me pertenece y ahora pues se han independizado y por lo tanto que me devuelvan mis bienes. ¿Eso puede ocurrir o no? De acuerdo a nuestra interpretación, definitivamente no. Lo del tema de los bienes es un tema civil. Yo lamentablemente no me puedo poner, digamos, en los zapatos de los jueces o pretender ser uno y por lo tanto decirte qué dicen o qué no dicen los estamentos. Eso se decidirá correspondientemente. Pero sí creemos que hay otras universidades en realidad que también están en conflicto, ¿no? La católica no es la única, como algunos medios lo han dicho. Está la Universidad de Lovaina en Bélgica, está la Universidad de Nijmegen en Holanda, ¿no? Que también han tenido conflictos y que no por eso han cambiado de nombre. ¿Ustedes quisieran en realidad de una vez romper el vínculo con la Santa Sede? No, nosotros en realidad siempre hemos buscado el diálogo. Te he mencionado las instancias en las que lamentablemente se nos ha cerrado la puerta. Con respecto a la Iglesia, yo creo que la Universidad Católica guarda un espíritu católico, aunque muchos digan lo contrario, y que en realidad parte por el tema de la investigación. Creo que es inseparable hablar de una universidad católica al hecho de que el diálogo entre la fe y la razón esté presente. O sea, uno no puede pretender tener la verdad e investigar. Porque ¿qué habría de investigar si la verdad está preestablecida? Entonces, en ese sentido, creemos que la católica no tendría por qué desvincularse de un catolicismo y que en términos de pérdidas, bueno, también es el Vaticano y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una jerarquía, una institución, ¿no? No es como las iglesias protestantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la Santa Sede dispone A y la católica dice no acepto, entonces está rompiendo el vínculo en la práctica, ¿no? Claro, nosotros creemos que de esa ser la consecuencia, habría que sufrirla si es que tenemos que definitivamente defender la autonomía primero, ¿no? Muy bien, Sigrid Bazán, efectivamente. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti.